Le pido por favor que abra su Biblia en el capítulo 19 del libro de Hechos. Es el tema 37. Hechos 19, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a estudiar estos versículos. Tema 37, que le he titulado con una pregunta de esta manera: ¿cristianos sin el Espíritu Santo? Vamos a leer los primeros versículos. Hechos 19, versículo 1 y versículo 2. Aconteció que entre tanto que Apolos, ¿se acuerdan de Apolos? Estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, pónganle ahí, subraye esa frase, ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que alumbra nuestra vida, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Señor, yo me hago a un lado, reconociendo que soy débil y que necesito también de ti, Dios, del omnipotente Dios, del Todopoderoso. Señor, gracias te damos en esta tarde y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión, un hombre que había sufrido persecución en su país natal, China, fue invitado a una iglesia que tenía todos los elementos necesarios para ser una iglesia cristiana, como las que actualmente conocemos. Al llegar a este gran auditorio lleno de personas, le dijo a uno de los congregantes: realmente estoy sorprendido de todo lo que el hombre puede hacer, pero sin la presencia y dirección de Dios. Hermanos, ¿será posible formar una iglesia cristiana sin la dirección del Espíritu Santo? Supongamos que usted quiere iniciar una iglesia cristiana. ¿Qué necesita para iniciar una iglesia cristiana? ¿Qué se necesita? Un edificio, se necesita un pastor, se necesita un grupo de alabanza, se necesita una escuela dominical, se necesitan personas. ¿Qué más? Bueno, Micaía es el ejemplo más claro. ¿Cómo se puede iniciar una iglesia sin la dirección y asistencia del Espíritu Santo? En Jueces 17:1, el libro de Jueces, dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Quién era Micaía? Micaía fue un hijo supermimado por su mamá. Era el niño consentido. ¿Qué quieres, hijo? Denle todo lo que quiera. ¿Quieres un avión, hijo? Cómprenle un avión a mi hijo. Era un niño supermimado. La Biblia dice que un día Micaía escuchó que su mamá estaba maldiciendo a un ladrón que le había robado más de 1,000 monedas de plata. Entonces se le acercó Micaía a su mamá y le dijo: mamá, no sigas maldiciendo al ladrón. Ten, aquí están las monedas de plata. En otras palabras, Micaía era un ladrón buena onda. Era buena onda. Yo me acuerdo hace tiempo que me contaron una anécdota real, estoy recordando, en donde a uno de mis compañeros de trabajo dice que lo asaltaron. Lo asaltaron, de hecho sufrió 2 asaltos, uno bien feo, casi lo matan. Pero otro me contó que un ladrón llegó y, a ver, pásame tu cartera, ¿no? Y lo amenazó. Y dice, él empezó ahí a
a buscar la cartera y dice que al final sacó todo lo de valor, los billetes, y que le regresó su cartera con sus credenciales y todo lo que es importante. O sea, era un ladrón buena onda. ¿Sí me explico? Así era Micaía. La mamá, al recibir las monedas, en lugar de instruir y disciplinar a su hijo, le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y con parte de las monedas que le regresó, le mandó a hacer una imagen de madera recubierta de plata y se la dio. Hermanos, esto ya es el colmo. Le dio un premio a su hijo ladrón. Buena onda. Muy bien. Este hijo supermimado, dice la Escritura, que tuvo casa de dioses. Es decir, levantó un templo para adorar falsos dioses. Sí, Micaía, un descendiente de la tribu de Efraín. Si ustedes leen el libro de Jueces, se van a dar cuenta de todas las historias de terror que existen ahí, en la decadencia en la que cayó el pueblo de Dios. Bueno, en ese templo que levantó, la Biblia dice que hizo un efod, la cual era una prenda utilizada únicamente por el sumo sacerdote y que formaba parte de la vestimenta que le permitía comunicarse con Dios y conocer su voluntad. Además, dice la Escritura que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Me falta un pastor. Ven, hijo, te voy a poner de pastor. Así hay iglesias donde heredan el pastorado. Tiene que ser un llamado por Dios, hermanos. Bueno, hasta aquí tenemos un templo, tenemos dioses para adorar, tenemos un sacerdote. ¿Qué más nos falta para iniciar una iglesia? Nos falta el grupo, los tucanes de Sodoma. Nos falta el grupo de alabanza. Falta que alguien nos lleve a la presencia de Dios con su gran talento musical. Bueno, este pasaje del capítulo 17 del libro de Jueces narra que un joven levita de Belén se encontró con Micaía. Ahora sí vayamos a Jueces 17:7 para que no me crea. Usted después puede consultar la Biblia, puede leer la historia completa de lo que le estoy diciendo. Pero leamos Jueces 17 del versículo 7 al versículo 10 para ver este encuentro entre Micaía y un joven levita. Jueces 17:7 dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Falta el levita, falta que alguien toque en la iglesia. ¿Sabía usted que hay iglesias cristianas que contratan músicos para que les canten? Porque está claro que no le van a cantar a Dios. Le cantan a la gente, los entretienen. Y miren, te voy a pagar, quédate aquí. Te voy a pagar, te voy a dar vestido y comida. Y el levita se quedó. Y así se están corrompiendo muchos que se dicen salmistas. Por esto, por dinero. Versículo 11 dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Terrible la situación, hermano. Mucha ceguera espiritual. Micaía significa quien es como Jehová. Constituye una ironía que un hombre
así llamado, haya establecido un lugar de culto idólatra y un sacerdocio falso. ¿A quién de ustedes le gustaría ir a la iglesia que levantó Micaía? A ver, levante su mano. Creo que a nadie. Ahora bien, ¿por qué está pasando todo esto en el tiempo de los jueces? Porque no había rey en Israel, no había orden. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía lo que le daba su gadarena gana, dice el pastor Chuy, su endemoniada gana. Hermanos, ¿será malo tener un gran auditorio, un grupo de alabanza, una escuela dominical? Claro que no. Sin embargo, con todo esto presente, el Espíritu Santo puede estar ausente en las iglesias que se dicen cristianas. La palabra de Dios dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por otro lado, sabemos que la iglesia de Cristo está conformada por hijos de Dios, cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, hombres y mujeres que han sido lavados de sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Y una de las tantas bendiciones que nos da el Señor cuando nos perdona nuestros pecados es la morada de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pregunta, mis hermanos, ¿se podrá ser un verdadero cristiano sin tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Se podrá vivir la vida cristiana sin la dirección y la asistencia del Espíritu Santo? Bueno, el pasaje que hoy vamos a estudiar en el libro de Hechos se trata de 12 discípulos de Juan el Bautista, que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Tenían una ignorancia total de la tercera persona de la Trinidad. Bueno, aquí tenemos que pararnos y realizar una breve reflexión acerca de la persona del Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina, la enseñanza acerca del Espíritu Santo es posiblemente la doctrina más descuidada y más abusada el día de hoy. En algunas iglesias lo ignoran y lo describen como una fuerza o un Dios de segunda categoría. Otros abusan y lo confunden con manifestaciones muy extrañas como la risa santa y la borrachera espiritual. ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué estás diciendo, no? Bueno, uno que ya tiene tiempo en el cristianismo se da cuenta y que ha estado en otras iglesias. Todavía siguen con eso. Todavía siguen con eso. Hace poco que pude consultar un video de un pastor que invitaron a Australia, una iglesia, por cierto, muy grande y con músicos casi profesionales. Ahí estaba este pastor y empezó con su borrachera espiritual. Ahí todo tocando a las personas y pasándoles su borrachera espiritual, todos temblando. Esos son los extremos. Por un lado se ignora y en el otro abusan de esto. Por lo cual es de vital importancia conocer lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo y comprender cómo se manifiesta. Antes que nada, debemos saber que el Espíritu Santo es una persona y que tiene sentimientos como una persona. Se pone triste, puede ser insultado, lo pueden blasfemar y resistir. Podemos ver muchas citas bíblicas, no tenemos el tiempo, pero también tiene cualidades particulares, tiene intenciones, muestra voluntad y criterio, es decir, puede amar, se comunica, testifica, enseña y ora. Estas son cualidades de una persona y no de una cosa. El Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda, nos aconseja, intercede y aboga por nosotros. Hermanos, no hay área en nuestra vida en la cual no necesitemos la asistencia y la dirección del Espíritu de Dios. En las Escrituras aparece con varios nombres: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, es decir, el Paracletos, llamado al lado de otro para consolar y auxiliar. También se le conoce como el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción, etc. También está expresado simbólicamente como fuego, que ilustra limpieza y purificación. Se ilustra como viento,
que indica que su obra es misteriosa para impartir vida. También lo podemos encontrar como agua, es decir, la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque es el verdadero río de la vida cuya corriente impetuosa inunda nuestras vidas, limpiándonos del polvo del pecado. También se representa como un sello, que somos propiedad de Dios. Simbólicamente lo encontramos como aceite, que representa utilidad, fructificación, belleza, vida y transformación, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y el aceite se usaba en los alimentos y como remedio para aliviar la piel. El Espíritu Santo nos fortalece, sana y alivia nuestra alma. También lo encontramos como paloma, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue bautizado. Esto nos habla de ¿qué? De su dulzura, de su ternura, de su amabilidad, de su inocencia, de su suavidad, de su paz, de su pureza y de su paciencia. Una tradición judía traduce el versículo 2 de Génesis 1 de la siguiente manera. No vaya. El Espíritu de Dios como una paloma cobijaba el haz de las aguas. Así lo traducen ellos. Bien bonito. Bueno, Cristo habló como la personificación de la inocencia, que era el rasgo característico que debían de tener sus propios discípulos. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en un solo ser. No son tres dioses, son tres personas. Y están unidos en perfecta armonía, como lo establece el credo anastasiano, que se los voy a leer por si no lo conocían. Este credo surgió porque un hombre llamado Arrio dijo que Jesús era un buen hombre, pero que no era Dios. A lo que Anastasiano dijo, la Biblia enseña que Jesús es Dios. Eso desató una gran controversia en aquel tiempo. Y le dijeron a este hombre, Anastasiano, ¿ya te diste cuenta que todo el mundo entero está contra ti? A lo que él contestó, si el mundo entero está contra mí, vayan y díganle al mundo que yo estoy en contra de todo el mundo también. Así surgió este credo, que les voy a leer. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Son una sola divinidad y les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo. El Padre no fue creado, el Hijo no fue creado y el Espíritu Santo no fue creado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, ni tres seres infinitos, sino un solo ser eterno. Así, no hay tres seres increados, ni tres seres infinitos, sino solo un ser increado y un solo ser infinito. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo también es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, mas no son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, mas no son tres señores, sino solo un Señor. Así el Padre es Dios y el Hijo es Dios. De igual modo el Padre es Señor y el Hijo es Señor y el Espíritu Santo también es Dios y Señor. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni generado. El Hijo no fue hecho ni creado, sino engendrado por el Padre. El Espíritu Santo no fue hecho ni creado, sino que procede del Padre y del Hijo. Este es el credo de este hombre, Anastasiano. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es un Dios de segunda categoría, es Dios con D mayúscula. El libro de Hechos también nos enseña mucho al respecto al Espíritu Santo y se le menciona más de 40 veces. En este libro de Hechos vemos al Espíritu Santo regenerando, bautizando, llenando y santificando a los creyentes. Al Espíritu Santo lo vemos eligiendo misioneros,
dirigiendo las funciones de los apóstoles y también dirigió y controló lo que es la iglesia de Cristo. Hermanos, un evangelio sin el Espíritu Santo es insípido. Cuando ocurre una manifestación especial de Dios en el Nuevo Testamento, declara enfáticamente que estaban llenos del Espíritu Santo. Voy a dar algunos ejemplos. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando María la saludó. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo cuando fue a profetizar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado a un desierto. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó a predicar en el día de Pentecostés. Los 7 hombres elegidos para servir las mesas debían ser llenos del Espíritu Santo. El joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios cuando lo estaban apedreando. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió al mago Barjesús. Hermanos, no hay duda de que el Espíritu Santo es muy importante en la vida de los cristianos. Pregunta: ¿se podrá ser un verdadero cristiano sin tener al Espíritu Santo en nuestra vida? Vamos a comprobarlo con la palabra. Con los 12 discípulos de Juan el Bautista. Vayamos ahora sí, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Bueno, este pasaje retoma la figura de Apolos, situándolo en Corinto. Ya platicamos de Apolos. Bueno, además dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, encontró en Éfeso a ciertos discípulos. Notemos, no dice hermanos, tampoco dice cristianos, dice ciertos discípulos. Aunque el término discípulos, Lucas lo usaba habitualmente para referirse a cristianos, él usa la palabra ciertos para poner en duda la conversión real de este grupo que afirmaban creer en el Señor. Bueno, en el capítulo 6 del libro de Juan, vemos que muchos seguían al Señor Jesús, pero que volvieron atrás. ¿Por qué? Porque los confrontó duramente con sus palabras. Y también se decían discípulos de Jesús. Juan 6:66, voy a leer este versículo. Si es rápido para abrir la Biblia, vaya rápido a Juan 6:66, y si no, se lo vamos a leer. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con esos discípulos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. El contexto nos habla del milagro de la multiplicación del alimento que el Señor hizo. Había cerca de 15,000 personas reunidas con Jesús cerca del mar de Galilea, y solo había 5 panes y 2 pececillos para darles de comer. Ese es el contexto. Bueno, la Escritura dice que todos se saciaron y hasta sobró alimento que fue recogido por los discípulos. Después de este milagro, muchos que seguían al Señor Jesús, lo seguían, mejor dicho, porque hacía milagros. Juan 6:14, voy a leerles este versículo. Después de que el Señor los alimentó, muchos lo seguían por sus milagros y no por lo que Él era. Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Vean, es el profeta que había de venir al mundo. Más adelante, dice la Escritura que Jesús se retiró al monte para orar, para estar a solas con su Dios. Mientras tanto, sus discípulos tomaron una barca para ir a Capernaum. Fue ahí donde vieron al Señor caminando sobre el mar. Vayamos a Juan 6:22.
al versículo 25 para continuar con este contexto. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, la misma que estuvo en ese milagro donde los alimentó, donde multiplicó los panes, dice la Escritura que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí significa maestro. Eso indica que entre esta multitud había algunos que se consideraban matetes, discípulos, matetes en el griego, que significa seguidor o aprendiz. Vamos a leer ahora los siguientes versículos en el 26 y 27, que es donde el Señor confrontó a muchos de sus discípulos, de aquellos que lo seguían, de esta multitud. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta palabra saciasteis en el griego es cortazo, significa darse un atracón. Suena fuerte. Comer en abundancia. Se dieron un atracón ahí. Es decir, en otras palabras, el Señor les estaba diciendo, ustedes me buscan porque les di de comer. Y se dieron un atracón de alimento, y no porque les hablo la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que dice el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Muchos siguen al Señor por lo que les da, no por lo que Él es. Aquí está el ejemplo. Lo seguían porque querían comer más. Entonces entre ellos había 5,000 hombres, dice la Escritura. Pero si le sumamos las mujeres y los niños, por lo menos había 15,000 personas ahí. Entonces pues ya el hombre dice, no, pues aquí está Jesús. Que nos mantenga Jesús, ¿verdad? Y así la gente nada más anda buscando el milagro de Dios y ya después nos vemos. Ahí nos vemos, Señor. Ya cuando te necesite, otra vez. Ya cuando se esté incendiando mi casa, Señor, otra vez voy a buscarte. Y lo usamos como una escalera nada más para salvarnos de las llamas. Nada más cuando tengo problemas, Señor. No, hermanos. El Señor los confrontó. Les dijo, busquen primero lo espiritual. Busquen el alimento espiritual antes que el alimento físico. Y esto fue muy duro a los oídos de ellos que lo seguían. De hecho, fue tan duro que veamos el siguiente versículo en Juan 6:66. Al versículo 68. Desde entonces, voy a repetir esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus 12 discípulos ya. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Le dijeron también, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede soportar? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse, no los detengo. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor. A veces hablas muy duro y confrontas, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más podemos ir? Aguantaron. Los discípulos del Señor aguantan, hermanos. El día de hoy tenemos por todos lados cristianos de chocolate que se derriten con cualquier cosa. O que los metes poquito al horno y truenan como palomitas. No aguantan nada. Es que no me saludó el pastor. Ya se va. Yo ni me di cuenta. A veces ni siquiera... ¿No viste la cara que me hizo? A veces
Dios trata en ese sentido también, hermanos. Así es en la actualidad. Si tú haces una encuesta y le preguntas a varias personas que si creen en Cristo, el 80% te va a decir que sí cree. Es más, si entras a las iglesias cristianas y les preguntas, ¿te consideras un verdadero seguidor del Señor? Te van a decir que sí. Te van a decir que sí. Está muy reducido el cristianismo, hermanos. Ahora que compartieron un video, un pequeño video en el grupo acerca de cómo jóvenes, se ven jóvenes algunos llorando por una Biblia. En China y en Corea del Norte dan la vida por ser cristianos. Busquen testimonios. Hay un testimonio de un pastor en Corea junto con sus 30 discípulos que tenía, y ellos se congregaban en una alcantarilla, sí, entre las ratas, y pasaba el excremento. Y no había grupo de alabanza, y no tenían un auditorio bonito, y no había aire acondicionado, solo tenían una Biblia. Una Biblia. Resulta que los descubren el gobierno chino, el gobierno comunista, que odia a los cristianos. Se los llevan todos. Y les empiezan a amenazar para que nieguen al Señor. Y no lo hacen. Y entonces pasan adelante de ellos a sus hijos, de 4 y 5 años. Y les ponen una soga en el cuello delante de ellos. ¿Van a negar? ¿Sí o no? No vamos a negar. La historia dice que pasan los papás con los niños y le dan un beso. Y les dicen, nos vemos en un ratito. Hermanos, somos cristianos de chocolate. Es dar la vida ya. Es dar realmente la vida. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque traigo un pescadito aquí colgado. Porque vengo todos los domingos a congregarme. No, hermanos. Ahorita vamos a estudiar más a profundidad esto. Todos creen en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, dice el libro de Santiago. Bueno, ahí en Éfeso había ciertos discípulos, y sin lugar a duda Pablo no se fue con la finta porque hablaba cristianés, o porque adoraba, o porque danzaba. No se fue con la finta de que eran verdaderos seguidores del Señor. Por eso les hace la siguiente pregunta, versículo 2. Les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo, el día de hoy, hermanos, visitara algunas iglesias cristianas y les formulara la misma pregunta a muchos congregantes, la respuesta sería la misma. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no les enseñan nada o les enseñan mal acerca de la persona del Espíritu Santo. Miren, hermanos, una de las evidencias más contundentes que existen a la luz de las Escrituras, de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, es que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando creímos verdaderamente en el sacrificio de Cristo. Sin recepción del Espíritu Santo, escuchen, no hay nuevo nacimiento, no lo hay. ¿Quieren verlo conmigo en la palabra? Tito 3:5. Tito 3:5 dice la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, palingenesia, palín, nuevo, genesia, nacimiento, es lo que significa nuevo nacimiento, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es una absoluta necesidad en la salvación de los creyentes. Porque antes de ser creyentes, recordemos que éramos pecadores. Y precisamente fue el Espíritu Santo que recogió y llevó las palabras de Dios a nuestro corazón para convencernos de pecado. Para convencernos de pecado. Eso es lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá, la palabra elejo, redarguir y reprender. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo va a convencer, va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo te sentiste cuando te compartieron el Evangelio por primera vez? ¿Qué sentías en tu corazón? El Espíritu Santo estaba orando, estaba convenciéndote de pecado, que nos llevó a las mismas lágrimas por haber ofendido a un Dios 3 veces santo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo, que llegó como un viento misterioso y nos convenció de pecado para darnos vida, porque éramos como los huesos secos que se describen en el libro de Ezequiel, pero el Espíritu Santo que hizo sopló sobre nosotros y nos dio vida. Además, dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13. Vean todo lo que está sucediendo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el sacrificio de Cristo. Dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La impresión de un sello implica una relación con el propietario y constituye una prueba segura de que le pertenece. Desde los cielos, nuestro gran Dios sabe, conoce quiénes han sido sellados por el Espíritu Santo, los cuales le pertenecen. Pero aquí no termina todo. El Espíritu Santo viene a nosotros para que seamos su morada, lo que significa que Él está presente en todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas. Una de las definiciones más amplias de un verdadero cristiano es la siguiente. Un cristiano es una persona en la cual mora el Espíritu Santo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de igual manera que fue el tabernáculo para que morara la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, los hijos de Dios somos llamados a ser santos, a ser consagrados en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir completamente. Amén. En toda, hermanos. En toda nuestra manera de vivir. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Se podrá ser un verdadero cristiano sin tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a ver qué dice Romanos 8:9. Se escucha un levita por allá afuera. Lo voy a contratar para que se venga acá. Charla. La del moño colorado y cuál más. Acuérdense. Iban a los bailes allá. Ahorita ya no, ¿verdad? Los chavos ya más son más reggaetoneros. Vamos a perrear, dicen. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vean, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, contundente, no es de Él. Noten cómo el apóstol Pablo usa dos sí condicionales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El otro que usa es, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, el primer sí condicional tiene que ver con el andar en una vida en el Espíritu.
que significa estar llenos del Espíritu para que seamos guiados y controlados por Él, y no por nuestros deseos carnales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Este ejemplo lo he puesto alguna ocasión. Un borracho que tomó mucho vino es controlado por el vino. Todo lo que él hace es controlado por el vino. Entonces lo que el Señor dice, antes llénense del Espíritu de Dios para que sean controlados por el Espíritu de Dios. Eso es a lo que se refiere aquí. El segundo sí condicional tiene que ver con la vinculación al Espíritu Santo con Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Repito la misma pregunta. ¿Se podrá ser un cristiano sin tener al Espíritu Santo? La palabra es clara. Aquel que no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. No pertenece a Cristo. Pablo aquí está enseñando enfáticamente que quien no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Por tanto, no ha sido salvo y permanece en sus delitos y pecados y sigue muerto como los huesos secos en el valle que describe Ezequiel. Está espiritualmente muerto. La verdad de las Escrituras es concreta. Nadie puede ser de Cristo sin haber recibido al Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, la palabra es neuma en el griego, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que dice Romanos 8:16. Así, mis hermanos, en el momento en que realmente creemos en el sacrificio de Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la causa de la pregunta del apóstol Pablo que le hizo a los discípulos de Juan. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? La ignorancia de los discípulos de Juan acerca del Espíritu Santo es muy evidente. Tenían un total desconocimiento sobre la existencia de la persona divina de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, aunque eran discípulos de Juan el Bautista, desconocían lo que el profeta había enseñado sobre el Espíritu. Durante la conversación que había tenido Pablo, se dio cuenta que no solo había un desconocimiento sobre la doctrina bíblica, sino que no había ninguna evidencia de que habían recibido al Espíritu Santo. En estos 12 discípulos tenemos un contraste muy marcado con Apolos, que cuando aún no estaba afirmado correctamente en la doctrina, era un hombre ferviente, fervoroso en espíritu. No apaguéis el espíritu, hermano. Dice la palabra. Vayamos al versículo 3, Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Una respuesta semejante, no sabemos que haya Espíritu Santo, trae como consecuencia una nueva pregunta del apóstol, indagando en qué bautismo habían sido bautizados. La idea de bautismo, ligada a la recepción del Espíritu, requiere entender claramente el simbolismo del bautismo del agua como testimonio visible de haber recibido ya el bautismo del Espíritu. Bautizarse en el nombre de alguien implica la identificación con la persona y su mensaje. Así como cuando Pedro demandó a los oyentes en el Pentecostés que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, implicó el haber creído en Él como Salvador. La pregunta de Pablo recibe una respuesta concreta. Habían sido bautizados en el bautismo, es decir, conforme al bautismo de Juan. Se trataba pues únicamente de que ellos eran discípulos de Juan, se identificaban con Juan. Versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El apóstol les habló inmediatamente del significado del bautismo
de Juan, que era la manifestación de aceptación del llamado del profeta, ¿a qué? Al arrepentimiento. Era un bautismo de preparación, disponiendo al pueblo para la venida del Mesías. Recordemos que Juan el Bautista anunciaba la venida del Señor, como aquel que era más grande que él. Bueno, hermanos, este ya había llegado, y era Jesús, el Cristo, quien los iba a bautizar con el Espíritu Santo, como dice Juan 1:33. Vamos a leer, desde el 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, ya explicamos esto, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Se refiriendo a nuestro Señor. Vaya conmigo a Hechos 19:5 ahora. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, la predicación de Pablo trajo como consecuencia que el grupo de 12 discípulos, de los 12 discípulos de Juan, creyeran en Jesús y fueran bautizados. Por fe aceptaron el llamamiento a la salvación y fueron sumergidos para identificarse con su Salvador. Ya no eran discípulos de Juan, ahora eran discípulos de Jesucristo. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí el apóstol Pablo puso sus manos. En otro pasaje Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes. Esto es importante mencionarlo porque al tratarse el libro de Hechos, al tratarse de que es un libro narrativo histórico, para nada es recomendable sacar o elaborar doctrinas de pasajes narrativos o históricos sin tener en cuenta otros pasajes, otros factores. El libro de Hechos ha sido particularmente abusado con respecto a este asunto. Algunos lo han visto, los que estuvieron en otra iglesia, ¿no? Para que reciban al Espíritu Santo, inclusive, les avientan el saco. Se quitan el saco y les avientan el saco. Y ya cuando les avientan el saco, toda la gente se cae por allá. Entonces, abusan de esto. O algunas otras las hacen pasar al frente. ¿Quién quiere recibir al Espíritu Santo? A ver, párese. Venga, pase al frente. Y les ponen las manos encima como el apóstol Pablo, pero se las ponen tan encima que los avientan hasta atrás. Me da risa aquí a un hermano. Seguramente vio eso. Yo lo vi. Y si te resistes te va peor. ¿Sabes? Ponte blandito mejor porque... pero te ponen personas atrás para que te cachen, ¿verdad? Hermano, si fuera el Espíritu Santo, que no te pongan nada. Para ver si es el Espíritu Santo. No, les ponen hasta sus manitas para que se vayan cayendo así. Y después son unos abusivos. Porque hay videos donde pasa la gente y hasta le dan patadas, hermano. Las avientan. No les importa si son niños o si son ancianitos. Y todavía, a ver, llénalo. Levántamelo otra vez. Para llenarlo más del Espíritu. Otra vez. Y ahí, pobre ancianita, la traen ahí toda. Está despeinada. Oh, da risa, pero vean los videos. A eso le llaman, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? No. ¿Quién quiere recibir al Espíritu Santo? A ver. ¿Quién se anima a darles una patada santa? No. Hay tantas cosas muy feas. No hay una regla aquí.
Jesús dice que les sopló también en el libro de, no recuerdo en qué evangelio, sopló y recibió en el Espíritu. Pero no hay una regla. Lo que sí podemos aprender de esto es que cuando nosotros creemos en Cristo, ahí recibimos el Espíritu Santo. Ahí somos bautizados en el Espíritu Santo. Después, nuestra responsabilidad es llenarnos del Espíritu Santo. Muchos ya llegan los domingos nada más con 5 pesos de gasolina, como digo. Todos debiluchos aquí. Ya no pueden ni levantar las manos para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no se llenaron en toda la semana de la palabra, no escucharon alabanzas, no escucharon enseñanzas, no oraron. Ya nada más llegan aquí, ayúdenme. Sí pasa, hermano. Pero alguien que se está llenando constantemente del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, está fuerte, hermanos. Y cuando viene aquí, viene a adorar a Dios, viene enfocado a adorar al Señor. Sí, con situaciones, todos pasamos situaciones y duras. Pero levanta sus manos y dice, Señor, aquí está mi vida. Yo dependo de ti, yo te adoro a ti. No por lo que me das, sino porque tú eres Dios y tú mereces toda la gloria. Y Él se encarga de tus situaciones, hermano. Yo lo he visto, lo he vivido. Él se encarga de todo. Llénense del Espíritu Santo. Ahora bien, que estos 12 hombres hablaran en lenguas, leímos el versículo, y que profetizaran, estamos viendo la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Esto fue el indicio de que ahora formaban parte de los seguidores de Jesús, ya que antes no habían escuchado nada acerca del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo estaba haciendo morada en sus vidas. No eran cristianos, no habían nacido de nuevo, hasta que Pablo les compartió el Evangelio. Versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Hermanos, ¿habrá iglesias cristianas sin la guía del Espíritu Santo? ¿Se podrá ser un verdadero cristiano sin tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Se podrá vivir la vida cristiana sin la dirección y la asistencia del Espíritu Santo? ¿Eres un cierto cristiano? Si eres un cierto cristiano, es probable que no tengas al Espíritu Santo en tu vida. Y si no lo tienes, no eres de Cristo. Porque la santificación del cristiano tiene que ver con la reproducción del carácter moral de Jesús en nosotros, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que están estudiando? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Si no hay gozo, si no hay paz en nuestra vida, no está el Espíritu Santo en nosotros. Y es mediante esa acción del Espíritu que el mundo puede ver a Jesús en nuestra vida. En nuestra vida. Vamos a orar ya para terminar. Póngase sobre sus pies. El día de hoy muchos se dicen cristianos y ni siquiera han oído nada acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Se creen discípulos del Señor cuando no lo son. Y es importante exponer estos temas para examinar nuestro corazón y nuestra vida. Si eres cristiano verdadero, si has nacido de Dios, el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, ha morado. Está morando, está contigo. Pero, ¿por qué a veces estamos fríos y apáticos? Ya recibiste el Espíritu Santo, pero ahora nos toca llenarnos del Espíritu Santo. Ese es el problema. Si tú ves a un cristiano ahí todo triste, todo apagado, es por eso. E inclusive porque
pudo caer en pecado. Por eso está así. Porque no se fortaleció con el Espíritu Santo, no se llenó. Que el Señor nos guíe, nos ayude con su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración a nuestro amado Dios. Señor, tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Tú sabes quiénes han sido sellados con tu Espíritu y quiénes no todavía, porque no han rendido sus vidas a ti, Señor, o porque fueron engañados. Alguien les hizo creer que eran cristianos solamente por repetir una oración, Dios. Pero una de las evidencias más contundentes es que tu Espíritu Santo viene a nosotros a morar. Nos controla, nos guía. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Te pido que les bendigas, que les ayudes, que les guardes. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas el día de hoy lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es vital, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén.